¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes nuevamente aquí en TV Universidad con todas las informaciones de La Plata, de Berizo y Ensenada, esto que es casi todo, ¿verdad? El noticiero de este canal universitario, hoy día miércoles, con muchas cosas como para compartir como hacemos habitualmente durante todas las semanas. Y faltan muy poquitos días para que comience el Campeonato Mundial de Fútbol, apenas una semana, mañana jueves, una semana para que se dé inicio a este torneo mundial de fútbol. Y con muy buenos ojos vimos en el día de ayer la decisión de la AFA de suspender el partido de Argentina en Jerusalén contra Israel. Y uno quiere quedarse con el argumento de que Argentina no va a jugar ese partido por solidaridad con el pueblo palestino, más allá de que también existe otro argumento que dice que es por una cuestión de miedo por todas las movilizaciones que hubo en Palestina o en Barcelona mismo, donde fueron a la concentración de Argentina algunos palestinos con camisetas ensangrentadas. Realmente una situación muy complicada la que se vive en ese lugar del mundo, en Jerusalén. Y bueno, al final ese partido no se va a jugar. Veremos si hay a último momento otro partido que jugará Argentina. Se hablaba de San Marino, otro seleccionado europeo. Pero por lo pronto el sábado Argentina-Israel no se va a jugar. Es una cuestión donde se mezcla, ¿no?, la política y el deporte. Vamos a compartir ahora los títulos del programa del día de hoy de la siguiente manera. Pelusa fue enterrada en el zoológico local. La municipalidad evalúa cerrar el zoológico hasta que no quede ningún animal. Conocimos nosotros a Pedro, el cuidador que conmocionó en las redes sociales por su cercanía a Pelusa. Verónica Urrelabeitia nos trae toda la información sobre los últimos números de la economía argentina y las medidas que llevarán adelante la CGT y las dos CTA en este contexto de ajuste. Ya se está hablando de un próximo paro. Hoy nos visitan Juan Andrés Mazuca y Paola Álvarez, son periodistas, nos vienen a hablar sobre el lanzamiento de Pulso, el nuevo diario digital de la región, y sobre el periodismo cooperativo y la autogestión en un contexto de despidos y cierres de los medios de comunicación. Y Alcira Martínez nos va a estar contando todo sobre el proyecto en defensa de la producción porcina en la provincia de Buenos Aires y también alguna que otra información sobre la política local. Bueno, en el día de ayer nos enterábamos de esta triste noticia. Pelusa finalmente falleció en el zoológico local. El día lunes habíamos hablado sobre este tema, las últimas horas de Pelusa. Vamos a conocer ahora a quien fue el cuidador de ella en este zoológico. Ya se está hablando de que va a cerrar por un tiempo indeterminado el predio para que ahí se construya otro tipo de bioparque en particular, que tenga otras características que un zoológico tal cual lo conocemos. Pero ahora te mostramos la historia de Pedro. Él fue el cuidador de Pelusa y nos cuenta cómo era su relación con este animal. El entierro se hizo en varias etapas. Una vez que se le aplicó la eutanasia, se llamó al chofer de la máquina que hizo el pozo. Era un pozo de 5 metros de ancho por 5 de profundidad, así que era bastante grande. Eso se hizo de madrugada. Después a Pelusa se la llevó hasta el pozo, se la colocó en la posición que se necesitaba para la necropsia. Se le hicieron los estudios, los veterinarios tanto de acá como de otros parques y de la Facultad de Veterinaria hicieron la necropsia. Una vez que finalizaron, se la tapó con mantas para evitar ver esa imagen que era bastante cruda, realmente la que no todos queríamos verla. Yo por suerte no tuve la posibilidad de no verla en esa situación. Se le dejó su cabeza descubierta para que le podamos dar el último adiós los empleados, los cuidadores, la gente de seguridad, que realmente se portó muy bien y en ningún momento nos preguntó cómo estaba Pelusa, ni intentó meterse en el recinto ni nada. Solo recién ayer nos preguntó si se podían despedir y obviamente le dijimos que sí, porque ellos también pasaron mucho tiempo al lado de ella. Y bueno, después ya para la tarde, cuando ya le habíamos dado las ofrendas y regalos que le queríamos dejar, se llamó nuevamente a la máquina y se le dio por fin sepultura a Pelusa. ¿Te acordás el primer día que la viste? Sí, o sea, no como público, pero sí como cuidador. Me acuerdo que tenía muchísimo miedo porque justo mi compañero se tomó franco mi primer día de trabajo con Pelusa y Pelusa me robó un escobillón y yo no sabía que ella lo hacía regularmente, así que obviamente yo ya me consideraba despedido y a su vez consideraba que estaba matando al elefanta, que se iba a morir y
nada, salí llorando a buscar a mi jefa y le pedí que por favor me ayude. Me dijo que me calme, vino el Cuervo, uno de los cuidadores de Pelusa, y le dijo soltá eso, y Pelusa lo soltó. No, realmente me alarmé muchísimo, pero era una situación que estaba controlada, y ese recuerdo no me lo olvido más. Y ahí estaba la historia de Pedro, el cuidador de Pelusa. Y bueno, una imagen que dio vuelta prácticamente a todo el mundo porque había un fotógrafo en los últimos instantes de la elefanta con vida. Él se llama Gabriel Gómez, que sacó las últimas fotos que, bueno, dieron vuelta al mundo y por eso también se conoció la historia de Pelusa y la historia también de Pedro, su cuidador. Vamos a seguir hablando sobre este tema en el transcurso del programa, pero ahora pasamos a un primer compacto de noticias. Resumimos informaciones. Nos sumamos a la cruzada solidaria de los egresados y egresadas del hogar de Carlos Cajade, que conjuntamente con integrantes de la revista La Pulseada están convocando a los vecinos para que les den una mano y que ayuden a los chicos y chicas del barrio Aeropuerto. Conformaron la organización barrial Bombas Pequeñas, que queda en la calle 608, entre 115 y 116, y necesitan heladera, anafe, cocina, garrafa, cosas para pintar, tablones, caballetes, sillas, utensilios de cocina y demás cuestiones. El crédito para las pymes que anunció Vidal no servirá para nada, así lo expresaron los empresarios de pequeñas y medianas empresas que creen que esos créditos no alcanzan y que serán destinados para gastos corrientes. También destacaron la voluntad política, pero que está lejos de lo que ellos necesitan para no quebrar y dejar a miles de personas en la calle. Los principales problemas que deben enfrentar los empresarios es la apertura de importaciones, los tarifazos y la presión tributaria. Segundo panazo en Capital. Los panaderos están acorralados. Cerrar sus comercios o cobrar el pan al valor real a más de 80 pesos. El aumento de la bolsa de 50 kilos de harina pasó a valer 250 pesos a fines de febrero a costar 720, lo que representa una suba que roza el 300%. Por eso organizaron la entrega de 5 toneladas de pan a la gente que quiera acercarse hasta el Congreso y escuchar sus protestas. Ahora sí, como todos los días, le damos la bienvenida a Verónica Urriolabeitia. ¿Cómo va, Vero? Bien, muy bien. Para los que estamos en La Plata, bastante mejor que para los que están en la ciudad de Buenos Aires, porque hoy fue una mañana caótica, un paro sorpresivo de los camioneros, entre comillas, independientes, otra protesta en Ezeiza y un acto de Hugo Moyano, el secretario general del gremio de los camioneros, dirigente de la CGT. Y todo esto tiene que ver con un tema que venimos tocando ya hace tiempo, tiene que ver con la inflación, los aumentos de precios de los combustibles, las tarifas y el atraso de los salarios. ¿Todo esto ya pasó o aquel que va a Capital ahora? No, todavía hay inconvenientes porque el panazo sigue, porque hay además una protesta en la 9 de julio y porque los camioneros siguen en un clima de ebullición, se podría decir. Un ultimátum de Hugo Moyano, el secretario general de los camioneros, dijo: si el martes no tenemos una respuesta, el jueves va a haber una medida de fuerza nacional, y ya hay quienes la están comparando a la protesta de los camioneros argentinos con el paro que hubo en Brasil hace muy poco tiempo. Como te decía, Camilo, todo esto tiene que ver con temas que venimos hablando, con la negativa del gobierno nacional a asumir que estamos ante una espiral inflacionaria. El presupuesto que se calculó y que sancionó el Congreso Nacional parece que quedó muy desfasado de la realidad. Estos proyectos de un 15% de inflación, hay quienes estiman que podrían llegar a duplicarse, y como vemos en placa, los aumentos son generalizados. Aumento de combustibles en los últimos días, un 5%. Viene aumentando progresivamente el combustible y esto impacta en el resto de los productos. Por ese motivo también esto de la espiral inflacionaria. 5% de aumento en los últimos días, pero ya se está hablando de otro aumento para el mes de julio del 3%. Aumentó un 10% la canasta básica de enero a mayo, un 10% en promedio. Hay productos que aumentaron mucho más y otros que aumentaron menos. 8% de aumento en los colegios privados, fue en marzo este aumento, pero ya se está hablando de otro aumento, se dice que puede ser de un 6%, y no faltaría mucho porque además el aumento de los colegios privados está vinculado con los aumentos salariales de los docentes.
Esto también genera preocupación porque cuando hablamos de colegios privados muchas veces suponemos que se trata de escuelas o de chicos de posición, entre comillas, acomodadas. Bueno, también sabemos que hay muchos chicos humildes que van a escuelas privadas porque por alguna circunstancia no llega a la escuela pública. También aumento de la medicina prepaga. En febrero hubo un aumento del 4% y un 7,5% está previsto que aumenten las prepagas en el mes de junio. Esto también alarma y genera mucha preocupación, sobre todo en las familias numerosas. 67% aumentó el transporte entre enero y junio. En solo los primeros 6 meses del año, un 67% del aumento en el transporte. Y las tarifas, que bueno, es otro de los condimentos que generan inflación y que están generando esta situación. Las tarifas que es muy difícil calcular porque hay empresas que tienen concesión nacional, hay cooperativas. Es diferente el aumento de las tarifas en el interior del país de lo que ocurre en el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que es muy importante el aumento de tarifas. Y hablábamos del panazo en los títulos. Bueno, tiene que ver también con el impacto de las tarifas, en este caso en la producción de pan. Y la gran pregunta es ¿qué no aumentó en la República Argentina, ¿no? Bueno, ese es el problema, ¿qué no aumentó y qué cálculo hizo el gobierno nacional? Bueno, el salario, claro, lógico. Sí. El salario en realidad aumentó, pero queda muy por detrás de los impactos de los aumentos. Vemos la distancia entre la inflación estimada, la inflación que calculó el gobierno nacional y, bueno, la deseada, porque por esto también hay aumento de salarios. Ahora el Banco Central, el índice REM, el Banco Central, estamos hablando de la entidad financiera madre, entre comillas, nacional, está calculando que la inflación va a ser del 27,1%. Y uno dice, bueno, qué realista el Banco Central de la República Argentina que coincide con los asalariados, reclamando más de un 25% de aumento. Bueno, no, en realidad lo que hace el Banco Central es estimar esta tasa de inflación porque con este cálculo después se estima la tasa que le va a pagar a los inversores, por ejemplo las LEVAC, que también se calculan de acuerdo con la inflación, pero también tiene que ver con la tasa que vamos a pagar o van a pagar aquellos que tomen crédito. Claro. No es inocente el cálculo que hace el Banco Central y no es que el Banco Central está a tono con Hugo Moyano pidiendo aumento salarial. Atente al número del 27% del Banco Central de la República Argentina. La inflación del 15% que decíamos proyectada en el presupuesto ya está, es una antigüedad. Por eso cuando Macri argumenta que las tarifas tienen que aumentar porque así están calculadas en el presupuesto, bueno, presidente, la inflación del presupuesto es del 15%, ya es un dibujo el presupuesto nacional a esta altura de los acontecimientos. La inflación acumulada en la gestión Cambiemos, 2 años de gobierno, ya es del 92%, más del 92%, muy lejos de los salarios, porque los trabajadores perdimos durante el año 2015, del 2015 a esta parte, 3 salarios por año. Esto tiene que ver precisamente con esta espiral inflacionaria de la que estábamos hablando. Y ahora uno entiende por qué, Camilo, la manifestación de hoy de los camioneros, pero también otras protestas. Recordemos, entre otras cuestiones, que los camioneros están pidiendo un 27% de aumento, a tono con la inflación que calcula el Banco Central de la República Argentina. No es tan alocado entonces pedir ese incremento salarial. Pero también tengamos en cuenta que está en suspenso una medida de fuerza de las 2 CTA, de las centrales de los trabajadores argentinos, que están esperando ver qué es lo que resuelve la CGT. Habían planteado en un primer momento el 8 de junio, el viernes, paro. Se había planteado el 8 de junio, pero la CGT se reúne mañana. Entonces, bueno, van a esperar a ver qué es lo que resuelve la CGT, la Confederación General del Trabajo, para en todo caso, ¿por qué no pensar en una medida conjunta, pese a las diferencias políticas que ya las hemos hablado también? La CGT que ha perdido todo tipo de autonomía, ¿no? Porque se viene reuniendo con Pichetto, con el PJ, ahora con la CTA, como que no tiene vocación o el salto político de ellos mismos plantear un paro. Sí, ¿no? Pareciera que la situación los ha descolocado. A veces... Por eso te decía, a veces pareciera que la realidad excede cualquier proyección hasta de aquellos que suponen alguna representación de los trabajadores. Veremos qué es lo que pasa. Entonces se reúne la CGT mañana jueves, podrían convocar a una medida de fuerza.
también todo tiene que ver con el Mundial, porque bueno, convocar un paro hay que ver, el 14 empieza el Mundial, hay que ver entonces cuándo cierra o no convocar una medida de fuerza que podría ser ya un paro general. Las dos CTA entonces esperan la resolución de la CGT. En la provincia de Buenos Aires la situación muy complicada porque los docentes no cerraron la paritaria todavía, el ofrecimiento también como el presupuesto nacional muy lejos de la realidad. Y además esto de la cláusula de revisión que lo que va a hacer es extender el conflicto, porque la cláusula de revisión lo que dice es, bueno, vuelvan a sentarse a negociar. Ahora, si la paritaria de los docentes no se cerró, es muy difícil volver a sentarse a negociar. Otros aumentos. Bueno, la otra paritaria que estamos viendo en placa que no se cerró es la de los médicos en la provincia de Buenos Aires. Los médicos que atienden por IOMA, que de facto aumentaron... Justamente la nota que vamos a estar presentando ahora en segundos nomás. Y hay otra cuestión que no aumentó, la imagen positiva del presidente y de la gobernadora, ¿no? Sí, eso no aumenta más, parece. Y van cayendo cada vez más y yo creo que en la medida en que la gente vaya tomando nota de cómo toda esta situación va impactando directamente en los bolsillos, bueno, seguramente haya más impacto en la imagen negativa del presidente y de ahora también que estarán muy preocupadas porque era, bueno, el caballito de batalla o la posibilidad de un recambio era María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero también ella está recibiendo entonces el impacto de todo este escenario. Y del sindicato de camioneros se hablaba de 14 paros jueves, pero comienza el Mundial, lo que vos planteabas recién. Es hay que ver, yo creo que va a ser pronto. Tengo la sensación que lo que vimos hoy de los camioneros lo que está haciendo es acelerar los tiempos precisamente por la situación real de la economía en la República Argentina, por la situación política, pero también, bueno, por el deporte que nos tiene a todos muy atentos. Bien, Vero, esperamos entonces a ver qué se decide. Veremos, probablemente el viernes ya tengamos novedades, tengamos en cuenta que mañana se reúne la CGT y la semana que viene sí va a ser inminente porque esto se tiene que resolver. Moyano lo dijo hoy, si el martes no hay novedades, el jueves de la próxima semana va a haber una medida de fuerza de los camioneros. Bien, esperemos al viernes y nos reencontramos también el día viernes. Nos reencontramos, dale. Gracias, Vero. Recién lo planteaba nuestra compañera, ¿no? Los bonos de IOMA también subieron, se conoció la noticia en el día de hoy, en las tres categorías, el A, el B y el C, y es algo que lamentablemente no nos sorprende. Vamos ahora a compartir la palabra de la agremiación médica platense, justificando un poco el porqué de los aumentos de parte de los médicos. Compartimos la nota. Como veníamos expresando hace aproximadamente 2 meses en un reclamo continuo, no encontramos una respuesta satisfactoria y a partir del día de hoy el CEMIBO, que incluye a los círculos de Mar del Plata, Tandil, Trenquelauquen, San Pedro, Ensenada y La Plata, ha decidido un aumento sobre los copagos, una exigencia al IOMA sobre un aumento de la categoría A de un valor de 250 pesos y un aumento retroactivo del 7% para evitar el corte de servicio. Bien, ¿cuál es la situación que te dicen los médicos del interior de la provincia que se está viviendo? La situación de los círculos que integran el CEMIBO realmente es muy complicada. El hecho de no tener una actualización de honorarios de los últimos 8 meses a que se hace insostenible la atención y eso obviamente nos perjudica muchísimo. Necesitamos urgente una recomposición. Los tiempos de IOMA no son los tiempos que los médicos necesitamos y por eso hemos tomado esta medida. Bueno, IOMA hace meses que no le viene pagando a algunos profesionales. ¿El caso de ustedes cómo es? No, digamos, los pagos están al día, pero el gran problema que tenemos es la actualización. Entiendan que hay un aumento en todos los servicios, eso ha repercutido sobre los alquileres de consultorio, las tasas de quirófano, todo lo que tenga que digamos, invertir un médico para ejercer su profesión ha tenido un aumento sustancial y vinculado a la inflación que sufre el país. Por lo tanto, desde las entidades gremiales de la cual formo parte y las entidades provinciales que anteriormente te nombré, hemos decidido tomar esta medida para evitar lo que es el corte de servicio, que era la otra situación, algo que sucedió en marzo, pero que pone en riesgo también cirugías que están programadas, estudios que ya pacientes han programado con anterioridad. Y obviamente sabemos que esto repercute sobre los afiliados, pero el corte de servicio era una medida que iba a ser peor. Esperamos que las autoridades de IOMA entiendan de esta situación y rápidamente hagan un aumento acorde a la inflación que estamos viviendo. ¿Hace cuánto que no había un precio modificado de los bonos? El último aumento fue en octubre del 2017.
Y continuamos con más información aquí en Casi Todo Verdad, de día miércoles, transmitiendo en vivo, y vamos a pasar a un segundo compacto de noticias, informaciones provinciales, locales y nacionales. La provincia gastó 3 millones para 2 baños. El portal de noticias Infoblanco sobre Negro realizó una nueva denuncia por licitaciones millonarias para la refacción de 2 baños. En este caso, pertenecían a una escuela platense. La obra, adjudicada por más de 3 millones de pesos, sería realizada en la escuela primaria número 64, ubicada en 54 y 19 frente a Plaza Malvinas. El lunes les contamos que en el mismo portal de noticias presentaba el caso por licitación y que en realidad era muy abultado el costo. Macri en la mira de la justicia. Crece la lista de funcionarios y funcionarias de Cambiemos que están siendo investigados por desvíos de fondos, narcotráfico y lavado de dinero. Ratificaron la denuncia contra Martín Yesa, intendente de Pinamar, por desvío millonario de fondos. Piden que sea investigado por la Oficina Anticorrupción porque se detectaron sobreprecios y sumas excesivas pagadas a una constructora. Ordenan devolver el 9% a los y las jubilados. La Cámara de Seguridad Social declaró inconstitucional el pago de marzo con la nueva movilidad previsional. El fallo establece que el aumento de marzo debió hacerse en fórmula de movilidad del kirchnerismo, que daba 14,5%, en lugar de la nueva, que dio 5,7%. Aplica para un caso particular, pero sienta jurisprudencia para todos. Bien, cambiamos de tema. Sabemos que el Servicio Meteorológico Nacional es el único encargado de dar una alerta meteorológica en este momento en donde hay tantos cambios climáticos. Bueno, es el Servicio Meteorológico, nada más el encargado de dar alertas. Nosotros hablamos con un experto en la materia que nos explica por qué de esta resolución y bueno, qué va a pasar entonces con esta manera de poder prevenir algunos riesgos con el clima. La autoridad básica y principal en nuestro país para dar informaciones meteorológicas y pronósticos y alertas, especialmente, es el servicio meteorológico, ¿no? Este sistema de avisos y eventualmente de alertas tienen la finalidad de alertar o de poner en atención a la población y a diversos actores sociales para eventualmente protegerse ante inclemencias del tiempo. Cuando se dan alertas meteorológicas, el único que las puede dar es el Servicio Meteorológico, ninguna otra institución lo puede hacer, incluso por ley. Se pueden dar alertas por tormentas, por vientos fuertes, por olas de calor, por los impactos que esto puedan generar. Si hablamos de vientos, bueno, digamos que cuando se habla de vientos fuertes estamos hablando de vientos que están por encima de 50, 60 kilómetros por hora o más, pero esos son los valores para empezar a preocuparse, digamos, a tener cuidado. El objetivo de un pronóstico y en particular de una alerta no es generar miedo en la población, sino atención al público en general y especialmente a los organismos que actúan en defensa civil o los organismos públicos que atienden este tipo de situaciones en caso de haber inclemencias del tiempo, ¿no? Más que la cantidad de agua, lo que interesa es tener una idea de la intensidad de la precipitación, es decir, cuántos milímetros de precipitación en cantidad de tiempo, en una hora, en minutos. Lluvia durante todo un día, a lo mejor tener 100 milímetros de precipitación en todo un día, en 24 horas, o en 10 horas, y eso da tiempo para que las aguas escurran tranquilamente y no haya ningún inconveniente. Y puedes tener una tormenta propiamente dicha, que está formada a lo mejor por una sola nube de gran desarrollo vertical, que en 15 minutos te precipita 100 milímetros, 70 milímetros, y eso puede a lo mejor, dependiendo de cómo estén los sistemas de desagüe, generar algún problema de inundación en algún lugar. El Servicio Meteorológico es común que haga alertas por tormentas fuertes, que tienen asociados chaparrones fuertes, gran cantidad de precipitación, vientos fuertes, eventualmente granizos, pero no puede decir dónde van a caer. No disponemos de las tecnologías para hacerlo, por lo menos con mucho tiempo de anticipación. Y continuamos con más información hoy día miércoles y como todos los miércoles hacemos el contacto telefónico con Alcira Martínez. Alcira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Camilo. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Todo muy bien por acá. Sabemos que no estás en el Consejo Deliberante, que te has cambiado de lugar, ¿no?
Me cambié de lugar, momentáneamente tengo que decir que también cambié de lugar respecto al lugar que estaba hoy a la mañana de donde pensaba hacer la columna, porque me vine a la conferencia de la Tupac Amaru en este momento que se está realizando por los allanamientos que recibieron. Supongo que estarán en tema, pero fue bastante complicado, está en una situación muy difícil y acá está la mayoría del arco político del campo nacional y popular apoyándolos y acompañándolos porque parece que van a hacer una intervención de la organización y nombraron un concejal de Gerardo Morales. Entonces, bueno, no quería dejar de mencionarlo, me parece que es un tema importante, que la audiencia tiene que saber lo que está pasando con las organizaciones sociales en nuestro país. Muy Dicho bien, esto, sí. paso al tema que nos encuentra hoy en este móvil para poder hablar de la situación en la legislatura provincial en la previa a la sesión de mañana. Claro, mañana jueves, bueno, pensábamos que estabas ahí en el anexo de la Cámara de Diputados, una sesión en donde se presentó un proyecto en conjunto, toda la oposición defendiendo la producción porcina local. Exactamente, ustedes saben que desde que asumió el gobierno de Cambiemos se abrió la importación y la producción porcina, que es vasta en nuestro país, que es bastante amplia, muy importante, ha empezado a quedar fuera de la circulación de consumo y se están viniendo abajo la mayoría de las producciones y de los productores, una cosa que complica mucho el mercado interno y deja en la pobreza a montones de familias que se encargan de ese tipo de producción, productores rurales de nuestro país. Fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, con lo cual la mayoría de los concejales de los legisladores de la oposición, en donde que se encuentran el Frente Renovador, el bloque de Unidad y Renovación y el resto de los bloques peronistas junto a Unidad Ciudadana, tomaron la decisión de hacer una conferencia de prensa y presentar un proyecto en el cual pretenden proteger el mercado interno de producción porcina para acompañar el reclamo de los productores. Bien, bien, Alcira. Esto es un poco la previa, la antesala de lo que va a ser mañana en la sesión. La idea es que la idea de Unidad Ciudadana es que los que se encuentran hoy en la Cámara puedan estar todos juntos mañana en la votación, en donde se va a decidir si se quita el impuesto municipal en las tarifas eléctricas. Este es un tema que venimos trabajando desde enero. Bueno, en realidad desde que asumió el gobierno de Cambiemos, que se está tratando de poner freno a las tarifas, y el objetivo es que no se apruebe el proyecto que presenta Cambiemos, que ya fue girado a comisión en el Senado, digamos, no se pudo aprobar en Senado porque se decidió que tenía que trabajarse en comisión. Bueno, en diputados, luego de estar trabajando en comisión, llega mañana y la idea es que no tenga que aprobarse ese proyecto, que la mayoría de los bloques voten en contra y que se pueda poner un proyecto contra los tarifazos que beneficia a todo el pueblo y no a algunos sectores. Claro. Bien, Alcira, cambiando de tema, bueno, la noticia local más sobresaliente de estos últimos días tiene que ver con la muerte de la elefanta Pelusa en el zoológico y estas distintas versiones que hay sobre cómo fueron sus últimos días, ¿no? Sí, es un tema bastante complejo. Primero, la elefanta Pelusa se llevó las emociones de unas cuantas generaciones. Ustedes piensen que tenía 52 años. Fuimos un montón de platenses y visitantes de la ciudad que conocieron a Pelusa y que se criaron escuchando las versiones de Pelusa y sobre su vida y visitándola. Entonces es un tema que fue bastante trascendente y que se preocupó mucho a nuestros ciudadanos, a nuestros platenses. Sí. Y bueno, finalmente falleció la elefanta, producto de una eutanasia que fue aplicada. Hay unas cuantas versiones, circulan unos videos. Justamente, Alcira, lo que estamos viendo ahora, las últimas imágenes de la elefanta Pelusa cuando estaba de pie y este intento por escaparse, se iba contra unos alambres, ¿no? Y esto hubiera generado quizás que se caiga, se tumbe y no se levante nunca más, ¿no? Exactamente. Bueno, esto es un poco lo que sucedió. Se golpeó con los alambres de púa, se lastimó demasiado, ya tenía unas infecciones en las patas desde hacía tiempo y se estaba pidiendo su traslado. Lo cierto es que todas las veces que intentaron trasladarla le producía demasiado estrés y aceleraba su muerte, entonces se evitaba exponerla a situaciones más complejas que las que estaba viviendo en cautiverio. Pensemos que es un animal que tenía 52 años de encierro, 52 años de vida y es bastante complejo para un animal salvaje. Un dato importante es que la mayoría de los elefantes no viven más de 45 años, con lo cual Pelusa estuvo bastante bien durante... La debacle fue el último año, los últimos 2 años, y se estima que un poco de abandono del municipio también sufrió, si bien ya con la edad que tenía
era un poco insostenible mantenerla en vida. Claro, hubo decida de parte del municipio, ¿no? Los últimos meses de vida de Pelusa no fueron de lo mejor. Y bueno, la decisión ya está tomada, ¿no? Tengo entendido de que el zoológico cierra y va a reabrir en un tiempo no determinado como un bioparque y no como un zoológico. Eso ya está confirmado, ¿no? Exactamente, ya está confirmado, abre como bioparque, ya cerró definitivamente el zoológico y abre como bioparque ni bien estén terminadas las obras. Hay que ver ahí qué pasa con los trabajadores. En el proyecto que se hizo originalmente el año pasado, que se votó con los concejales anteriores, el bioparque iba a conservar a la mayoría de los trabajadores que están hoy en el zoológico y se les reasignarían tareas en función de lo que hacen ahora, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Alcira, muchísimas gracias por este contacto. Nos encontramos el miércoles que viene. Buen fin de semana en el medio y estamos en contacto entonces. Excelente, estamos en contacto. Camila, saludos. Un saludo muy grande. Alcira Martínez entonces con toda la información del ámbito local. Vamos a una pequeña pausa. En minutos regresamos. Quédense, ya volvemos.